Mañana de Mercado Visión de martes 2 de enero a Miguel Gorelick, de Valor Carne. Miguel, que tengas un próspero 24. Gracias por recibirnos el primer día hábil del año, ni más ni menos. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Silvio. Del mismo modo para vos y todo el equipo de Canal Rural y la audiencia. Bueno, Ojalá que era sea un buen año. igualmente para vos y para todo el equipo de Valor Carne, para todos los tuyos, Miguel. Primera reflexión de lo que significa ya estar transitando este 2 de enero sin restricciones para las exportaciones de carne, sacando justamente aquella imposibilidad de los 7 cortes del parrillero y las cuotificaciones que siempre existían, ¿no? Sí, esta indudablemente es una muy buena noticia para arrancar el año y es lo que el sector venía pidiendo desde mayo del año 21 en que se impusieron estas restricciones que complicaron al funcionamiento de toda la cadena. Miguel, ¿y potencialmente crees que esto lo va a poder potenciar la industria a partir de la realidad que marca también la demanda en el mercado mundial? ¿Cómo ves este tema en el corto y en el mediano plazo como posibilidad factible para la industria exportadora? Mira, todavía no se cuentan con los datos de las exportaciones de diciembre, faltan 3 semanas para poder saberlo, pero a esta altura yo creo que se puede afirmar que en este año este año me refiero al 23, se rompió un récord histórico en materia de exportaciones y yo creo que por supuesto esta novedad se va a poder aprovechar a lo largo del año, a pesar de que nos vamos a mover en un mercado internacional que está un poco deprimido en materia de precios, no en cuanto a volúmenes, pero de todas maneras me parece que no debemos esperar un nuevo aumento en las exportaciones, Ujú. me parece que una previsión razonable para los embarques de este año sería repetir más o menos un número similar al del año pasado, en particular teniendo en cuenta que la faena puede ser similar o algo inferior a lo que fue en el año que acaba de terminar. Entonces la disponibilidad total de carnes tampoco va a variar demasiado. Por eso es que esta va a ser una nueva restricción también en cuanto a las posibilidades de aumentar los volúmenes. La caída potencial en la faena estaría dada por las condiciones climáticas, las pésimas del año pasado, sobre todo el primer semestre, y la mejora en lo que vamos viendo a partir del Niño, ¿no? Por supuesto que la parte climática tiene su parte entre las causas de esto, pero yo también lo ubico en que desde mediados de año que se empezó, inclusive antes de que terminara la seca, se empezó a notar algunos indicios de cambio en la fase del ciclo, es decir, Ujú. a lo largo del 21-22 la faena fue aumentando de manera muy importante y desde mediados del 23 estos aumentos empezaron a acotarse. Todavía no estamos por debajo de valores comparables interanuales, pero yo creo que una vez que se cambia la fase, es bastante improbable que se dé marcha atrás. Entonces, en esto me baso para pensar que la faena va a ir como lo está haciendo ahora, primero aumentando menos y después finalmente entrando en una franca disminución con respecto a los valores interanuales, que es la manera de compararlo a causa de la estacionalidad que tiene en la oferta ganadera. De acuerdo al perfil de la demanda, Miguel, ¿dónde supones que puede fluir el parrillero, esos 7 cortes que Argentina no podía exportar hasta hace algunas horas atrás? Históricamente estos han sido cortes que han tenido muy poca demanda en el mercado Ujú. internacional, pero en los últimos años un mercado inmenso como el de China eh, tiene un cierto nivel de demanda para estos cortes. De todas maneras, tampoco hay que imaginarse que se van a exportar todos los asados, todos los parrilleros, todos los cortes que estaban prohibidos.
simplemente va a permitir que el mercado asigne de mejor manera las cantidades entre el mercado interno, que va a ser el gran foco de la demanda, y algunos mercados externos. En los últimos tiempos apareció una arista dentro de la dinámica exportadora que es el hueso, hueso con carne, y China tiene mucho que ver con la compra de este producto, valorizándolo por encima de lo que nosotros suponíamos, ¿no? Por una cuestión de historia comercial que tiene el sector de ganados y carnes. ¿Qué mirada tenés sobre ese aspecto del negocio, Miguel? Bueno, este es un nicho realmente interesante. Hace ya varios años que estamos en un nivel de 10, 12 mil toneladas exportadas mensualmente de este tipo de producto y por supuesto esto es capturar valor internacional para internalizarlo en la cadena de ganados y carnes. Esto es algo bueno para todos los participantes. ¿Solamente China demanda este producto? Básicamente, sí, hay muy pocos otros mercados que lo compran en cantidades homeopáticas, te diría, es decir, Ujú. muy pequeñas. Hay algo que está muy opinado por estas horas que tiene que ver con lo que vamos a percibir en las próximas semanas o en el próximo mes y medio, si querés, cuando empiece a ofrecerse el ternero de reposición en la zafra 2024. Se habla de una caída importante, algunos opinan sobre una caída importante y otros estarían recortando esa caída de magnitud en la oferta de ternero. ¿Qué mirada tenés sobre este aspecto? Si es que tenés alguna opinión hecha sobre la oferta del ternero. Yo tiendo a tomar un poco más con pinzas algunos pronósticos eh, que son muy pesimistas con respecto a este asunto. En general, cuando suceden fenómenos climáticos extremos como los que hemos vivido hasta hace unos meses, del cual todavía no se ha salido completamente, pero Ujú. ha habido un mejoramiento significativo, los pronósticos tienden a pronunciarse de una manera que muchas veces la realidad demuestra que no eran para tanto, digamos. En este caso, lo que va a ser la oferta de terneros de esta inminente zafra, a mí me parece que si uno mira los resultados de la campaña de vacunación antiaftosa de hace casi un año, es decir, de la primera campaña del Ujú. año pasado versus la del año anterior, casi no hubo diferencias en la cantidad de animales vacunados y esto me lleva a pensar que tampoco va a haber demasiadas diferencias en cuanto a la zafra, a pesar de que desde esa época para acá, durante buena parte del tiempo, la sequía se agravó considerablemente. ¿Qué mirada tenés respecto de la dinámica económica de esta Argentina, donde se ha mejorado evidentemente el tipo de cambio, pero ese tipo de cambio puede correr riesgos en cuanto a la competitividad por el alto nivel de la inflación y lo que se proyecta en cuanto a devaluación desde el Estado, Miguel? Sí, no me tomaría demasiado fuerte de estas proyecciones que vienen desde el Estado porque me parece que tanto desde el sector público como desde el sector privado, una dinámica inflacionaria creciente como la que estamos viviendo en estas semanas es muy difícil de proyectar también. Entonces, no creo que acá ninguno pueda tener una bola de cristal como para hacer afirmaciones en torno a un aumento en la tasa de inflación o a una disminución de la misma. Estoy más por ver qué es lo que está pasando ahora como para poder imaginarme apenas unas pocas semanas hacia adelante, no mucho Ujú. más. Y si bien es cierto que hubo una devaluación importante de manera nominal, porque los 350 pesos, desde lo cual el nuevo gobierno devaluó, era un valor virtualmente inexistente, porque ni los Ujú. importadores podían comprar divisas a ese valor, con lo que sus precios de venta de los materiales que tenían, que eran importados o que tenían componentes importados, se tomaba ese valor. Y los exportadores también ya estaban arriba de los 500 o 600 pesos según el,
el mes, porque se tomaba un mix entre el dólar oficial y los dólares financieros. Entonces, la devaluación fue bastante menos de lo que han titulado los diarios y de lo que se debate muchas veces en la discusión pública. Eh, y fue una devaluación partiendo de un valor que estaba extremadamente retrasado y que complicaba a todo el comercio exterior. Entonces, en los últimos meses del año hubo una cantidad de medidas tomadas por el gobierno anterior que fogonearon la inflación de una manera muy importante y ahora, yendo hacia una, a un acomodamiento lento, porque no va a ser instantáneo, de una cantidad de precios relativos que estaban muy distorsionados, por supuesto, esto se refleja en nuevos valores y más altos de inflación. Entonces, si vos me preguntás a mí, bueno, puede ser que el dólar se mantenga durante muchos meses a pesar de la alta inflación, y yo creo que es muy improbable, ¿no? No va a haber que pensar en estos 800 pesos del, del mercado, del valor del mercado oficial. Entonces, eh, me parece que las cargas se van a ir acomodando en el camino y no vamos a no estamos en condiciones, no tenemos los instrumentos como para pronosticar a varios meses vista en términos nominales. Si se aprobara, hipotéticamente, el incremento de retenciones del sector exportador del 9 al 15%, tendría una influencia importante porque a la industria no se la vio muy discutiendo, como discutiendo esto que por supuesto se va a tratar ahora en el Congreso, Miguel. Yo creo que hay dos puntos de vista sobre esto que hay que respetar, digamos. Por un lado, poner las cosas en contexto, es decir, el aumento de los derechos de exportación es una decisión malísima y que tiene impactos negativos no sobre el sector de la carne, sino sobre todos los sectores de la economía argentina. Pero concentrándonos en la carne, eh, el sector está pasando de un tipo de cambio que estaba muy atrasado, con una brecha de más del 100% y con 9% de derechos de exportación, a otro esquema donde la brecha cambiaria bajó considerablemente, alrededor, por ponerle algo, el 20%, y con un aumento de 6 puntos. Pero la baja de la brecha de 100 a 20 es muchísimo más importante que el aumento de los derechos de exportación de 9 a 15. Es decir, que desde ese punto de vista yo creo que el sector está relativamente mejor. Esto con números teóricos. Ahora, también es cierto que la foto que se toma a partir de los cambios en este tipo de regulaciones dejaron mal parado a la exportación de carne, mal parada a la exportación de carne, porque con el fortísimo aumento que tuvo la hacienda a mediados de diciembre, aunque después en la segunda mitad se atenuó considerablemente, el novillo en los dólares que puede utilizar el exportador, que es la principal parte del mercado oficial y un 20% de los mercados financieros, se quedó con un valor bastante más alto que el que tienen nuestros vecinos y competidores inmediatos, directos, Uruguay, Brasil, Paraguay. Entonces, es una posición incómoda. ¿Va a durar todo el año? No, de ninguna manera. Yo creo que se va a ir reacomodando, pero en este preciso instante la exportación de carne no quedó en una posición cómoda. Y esto no es cuestión de ir a la Casa Rosada o al Banco Central para pedir una devaluación para el sector, sino que hay que transitar para ver cómo se van reacomodando los precios relativos. Placer como siempre, Miguel, que tengas un próspero 24. Gracias por compartir tu opinión, tu mirada sobre el sector. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias a vos, un gran deseo de buen año. Igualmente, Miguel Gorelick, de Valor Carne, charlando con nosotros
en esta mañana de martes 2 de enero de Mercado Visión analizando las novedades que tenemos en el sector de ganados y carnes, sobre todo con la mirada puesta en las exportaciones. Pausa breve, ya estamos.